Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Sí, es un gusto estar compartiendo con ustedes, pues ahora sí que teniendo estos tiempos y pues ahora sí que haciendo iglesia, ¿no? Que es exactamente por lo que Cristo dio su vida. Él dio su vida para eso, para tener iglesia. Sí, Él se entregó y dio su vida por esto. Y por eso es lo que estuvimos hablando hace ratito, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otra cosa muy diferente. Ahorita vamos a hablar de otra cosa muy diferente, ¿no? Siempre pues que vamos a algún lugar y todo el asunto, pues tenemos que estar muy pendientes, ¿no? De lo que el Espíritu Santo quiere, pues hablar a nuestros corazones o hablar a través de nosotros, pues a los auditorios a donde vamos, a las congregaciones donde vamos. Y yo quiero animarte a que dispongas tu corazón, ¿sí? Lo que voy a predicar, hay mucha gente que no le gusta, hay otras que no lo entienden, y como pasa eso, pues la mayoría de los cristianos en México no funcionan, ¿sí? Entonces, en esa área, ¿sí? Es que vamos a ponernos de pie, si le parece, y quiero invitarle, ¿sí? Mire, a fin de cuentas, pues gracias a Dios que tenemos una autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad es la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que a mí me cambió, esto fue lo que a mí me abrió el entendimiento, me transforma, y Dios a través de su palabra pues me revela, ¿no? Su persona, su plan, y es lo que hace con cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios pues es totalmente contraria a la naturaleza humana. Entonces, siempre que te expones a la palabra de Dios, lo primero que brinca es tu naturaleza humana. Porque es una locura, Pablo lo dijo, es una locura. Y Dios salva y transforma al mundo a través de la locura de esto, la predicación. Entonces, por eso tenemos que disponer nuestro corazón. Así es que ahí en la presencia de Dios, humíllate delante de Él y dile: Señor, Jesús, tú eres la verdad, y tu palabra es verdad, y tú a través del Espíritu Santo te ocupaste que santos hombres de Dios pusieran por escrito lo que aquí está, para que yo lo conociera y yo entendiera cómo debo de funcionar. En el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad para quitar de mi corazón, de mi persona, toda resistencia. Yo todo prejuicio lo hago a un lado, todo preconocimiento lo hago a un lado, y abro mi corazón para que tú me hables, me enseñes, me liberes y me dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tomar asiento y vamos a continuar, ¿no? Hay un salmo que a mí me impresiona mucho, que es el Salmo 73, ¿no? El Salmo 73 es el testimonio de un siervazo de Dios, ¿no? Él compone este salmo como un testimonio de cómo se resbaló y cómo pudo por fin adquirir conocimiento, y cómo fue rescatado, ¿verdad? Si son tan amables de ponerme ahí el Salmo 73 vamos a ponerlo desde el versículo 1, y ahí ves cómo claro, él ya está celebrando, ya cuando pasamos las crisis y todo el rollo y ya salimos de la necedad y todo, ya celebramos, ¿verdad? Pero cuando estamos en ellas, pues nada más pataleamos, ¿verdad? Por eso él empieza diciendo, ¿qué dice? En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón, ¿verdad? Pues ya salió de la crisis, pero habla de su crisis en el versículo 2. ¿Y qué dice? Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál fue el gran estorbo que él tuvo para servir al Señor, para participar como el cuerpo de Cristo? Bueno, aunque es en el Antiguo Testamento, pues es lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? ¿Sabes cuál fue?
Dice el verso 3, a ver, léelo conmigo, ¿cómo dice el verso 3? Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Adelante, por favor. ¿Sí? Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los... ¿Alguna vez ha visto a su vecino y ha estado pensando así? No, yo no, ¿cómo crees? Claro que sí. Ese es el problema con el pueblo de Dios, que muchas veces ese es el tema. Dice verso 5, libres están de afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven las malas intenciones, son burlones. Todo eso estaba pensando él cuando veía a los inconversos prosperar con sus carrazos, con sus casotas, sí, con sus empresas relucientes, ¿verdad? Mientras que él, un siervo de Dios ahí, a veces batallando, ¿verdad? Entonces es importante ver este asunto, ¿no? Con la boca, verso 9, increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad de muchos creyentes en México y Latinoamérica hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen muy claro la importancia de una buena economía en la vida cristiana. Desgraciadamente, porque tenemos esto es una cultura que tenemos desde hace 500 años y se repite por todos lados y todo mundo lo espera que así suceda, ¿verdad? Pareciera que que todas las áreas son importantes en la vida cristiana, menos el área de la economía y las finanzas. Cuando sea el cristiano, cuando se habla de una buena economía, de una prosperidad importante, empiezan a temblar. Es como un tema tabú, ¿no? Es como una esquizofrenia financiera lo que tenemos los cristianos mexicanos. Porque no todos, pero sí yo soy mexicano y yo trabajo con mexicanos y tengo una congregación de mexicanos y sé lo que le estoy diciendo. Y aquí hay mexicanos y aquí hay personas que lo que voy a hablar les va a caer re gordo. Pero mientras no superes esto, no vas a funcionar en el aspecto económico. Porque tenemos una relación de amor-odio con el dinero. Lo anhelamos, pero no. Soy cristiano. ¿Y qué tiene que ser? Pues por eso, porque eres cristiano, deberías de funcionar con ese asunto. No funcionamos porque no entendemos y tampoco atendemos, ¿sí? Y por eso voy a tomar un tiempo para darles mi testimonio en el aspecto financiero, porque yo lo puedo hablar, porque yo lo experimenté. Yo vi cómo este libro es verdad. Mi esposa y yo vimos cómo este libro es verdad en los asuntos económicos. El dinero es una parte muy importante, muy reveladora en la vida del creyente. El dinero muestra tu fe y el entendimiento que tú tienes de Dios, de su palabra y la manera como practicas lo que dice su palabra. Eso es un ejemplo de lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo 5:8 le dice a Timoteo: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ha negado la fe. ¿Qué dice? Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Yo tenía un chavo ahí en la congregación que así como estos brincaba. Y desde chavito, ¿no? Bien consagrado al Señor y todo. Pero cuando salió de la preparatoria, 2 años no consiguió trabajo. Y un día estábamos así en la alabanza como ahorita, ¿no? Él estaba hasta adelante, brinque y brinque. Yo estaba por algún lugar, ¿no? Entonces me acuerdo que lo vi y le dije al Señor: oye, Señor, ese cuate mira cómo es fiel contigo y tú lo tienes sin trabajo. ¿Y sabes qué me contestó? Ese muchacho es peor que un incrédulo. Dile que es peor que un incrédulo y que ha negado la fe.
Pues ahí voy, ¿no? Pues ahí voy y le digo, oye, te tengo alguna palabra del Señor. Y le di esta palabra. A las 2 semanas ya tenía trabajo. Y a la fecha, sigue, pero eso fue hace como 10 años, yo creo, ¿verdad? O algo así. Es lo que, o sea, quiero que comprendamos este tema, por favor. Porque si no, el diablo es el que dirige tu economía y no tu Dios. La mayoría de los problemas que las personas tienen con el dinero es o porque no saben cómo funciona o porque no siguen los principios que están en la palabra de Dios para construir economía. Y así nos sucedió a nosotros, porque nosotros no sabíamos nada de la palabra de Dios. Yo me crié en una familia de empresarios. Mi papá era un gran vendedor y mi mamá era una extraordinaria administradora. Así es que hacían la mancuerna perfecta, ¿no? No hay nada como una persona sea buena para emprender, pero siempre tenga alguien que retenga, ¿no? La mancuerna, ¿no? Emprendimiento, administración es fundamental. También hay otras, ¿no? Pero es una de ellas, ¿no? Y mi esposa, a mi mamá le enseñó a mi esposa. Y mi esposa hace chillar un peso, o sea, le saca hasta las lágrimas. Si tiene que estar donde tiene que estar y hacer para lo cual se asignó. Eso es lo que hace un administrador. Por eso luego no queremos administradores, porque sabemos que cuando sale ya no regresa, porque va al destino al que debe ir. Pero así debería de funcionar la economía. Mi mamá aprendió en una época de hambre, ¿no? Ella nació entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo era checoslovaco. De hecho, él se vino él lo mandaron de Checoslovaquia a México en la Primera Guerra Mundial. Pues precisamente para que no fuera la guerra. Él era así como un fifí allá en Checoslovaquia, ¿no? Un pierrurris así, era de la nobleza y todo el asunto. Pues lo tienen que mandar bueno, lo mandan al mundo y se queda en México, conoce a mi abuela, se casa con ella. Y lo único que sabe pues son idiomas, ¿no? Mi abuelo sabía 8 idiomas. Entonces consigue un trabajo como traductor en la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, en CFE. Y ahí trabaja toda su vida en CFE. Pero pues imagínate, ¿no? 6 hijos, bueno, más los que partieron, porque antes morían muchos niños, ¿no? No, en los hogares había muchos nacimientos, pero no todos permanecían, ¿verdad? Pero de los que quedaron, 6 vivos, ¿no? Pues había que mantenerlos, todo el asunto, con un solo salario. Y ahí aprendió mi mamá a administrar el dinero, ¿no? Hay una gran virtud, amados, cuando aprendemos en los tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles son para eso. Los tiempos difíciles son para aprender. Dice Eclesiastés 7:14, dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. ¿Por qué estoy pasando por esto, Dios? Porque necesitas pasar por esto, mi hijo. Aprenda. Y muchas veces nos amargamos con los tiempos difíciles en lugar de aprender de los tiempos difíciles. Y bueno, mi mamá aprendió en los tiempos difíciles, aprendió a administrar e hicieron una mancuerna muy, muy eficaz. Mi papá empezó en la industria del plástico cuando yo tenía 7 años. Yo nací en 1960 y en 1967 él trabajaba para unos empresarios. Él estuvo en la industria del plástico cuando empezaba la industria del plástico aquí en México. Él manejaba una empresa grande de plásticos y negoció con la gente para la que trabajara, que podía tener su empresa. Pero pues imagínate que la mayoría de su atención la dedicaba a la empresa que manejaba, y mi mamá lo ayudaba ahí con la empresa que estaba construyendo, Plásticos Inyectados y Soplados se llamaba esa empresa, ¿no? Y así empezó. Y cuando yo tenía 10 años llegó mi momento dorado, porque un día yo me paré de la cama al baño y pasé por la recámara de mis papás, y mi papá estaba muy frustrado porque un gerente más le había tomado el pelo de la empresa y otra vez tenía que conseguir otro.
Y ya yo fui al baño, regresé, me dormí y al día siguiente fui con mi papá y le dije, tú ya no vas a tener problemas, papá, yo voy a trabajar contigo y voy a cuidar siempre tu negocio. Y bueno, así lo hice. Claro, al principio fue una molestia verdadera, ¿verdad? Porque no sabía nada, estaba chiquito, pero aprendí. Entonces yo iba a la escuela y trabajaba siempre, y en las vacaciones yo siempre estaba trabajando. Cuando yo tenía 15 años más o menos, unos 5 años después, ya la empresa ya había crecido, ya había prosperado, ya le habían cambiado al sur, y mi papá pone el primer taller de fabricación de moldes para inyección de plásticos ahí mismo en la empresa, y me llama y me dice, ven güero, me dice, mira, yo creo que esto tú lo puedes hacer bien, yo te he observado, creo que puedes aprender esto, y además necesito que aprendas cómo se hace esto. Apréndelo bien, porque te necesito haciéndolo y porque creo que vas a ser bueno con eso. Pues órale, ¿no? Y desde los 15 años me metí al asunto de la fabricación de moldes para inyección de plásticos. A los 19 años, pues yo entré a estudiar ingeniería mecánica a la Universidad Iberoamericana. Y cuando estoy entrando a la universidad, un día llega mi papá ahí a la fábrica y me dice, te tengo una buena y una mala, güero. Le digo, pues échate la que quieras, ¿no? Me dice, mira, la buena es que traigo un pedidazo de Avon, tenemos 500,000 tapas fulana de tal. Se llamaba Crystal Drop el producto, me acuerdo todavía. Una tapa muy complicada, ¿no? Y la mala es que no encuentro quién me pueda hacer el molde. Así que vas a tener que aprender y vas a tener que hacerlo. Y aprendí, ¿no? Aprendí, lo hice y pude realizar el primer proyecto, y desde entonces me volví diseñador de moldes para inyección de plásticos, me volví un especialista. Pero no solamente eso, sino la mayoría de nuestros clientes eran compañías de venta directa. La venta directa es esa de Avon, como Avon y todos esos que llegan a tu casa, te tocan. Antes no había Amazon, ¿me explico? No había Rapid, ni Uber Foods, ni Mercado Libre, ni nada de eso, sino que llegaban a tu casa, pues las mujeres estaban más tiempo en sus casas, y entonces llegaba una amiguita, se tomaba un cafecito contigo y te decía, pues represento a fulano y no se te ofrece algo, y así se hacía. Y en aquel entonces la venta directa tenía un éxito impresionante. Entonces empezamos a desarrollar toda nuestra capacidad de producción y de respuesta para atender a esas empresas, porque esas empresas tenían campañas de 15 días. Y si no tenían las piezas que necesitaban en la fecha, tronaba la campaña. Entonces nos volvimos especialistas, así encontramos el nicho. Uno tiene que encontrar siempre para qué nos hizo el Señor, para dónde nos hizo el Señor, en dónde soy extremadamente bueno, y empezamos a convertirnos en expertos en eso. Teníamos como clientes a Avon, a Fuller, a Stanhome, Consorcio Ideal, Cermat, ya después surgió a la Arabella, en fin, ¿no? Todas esas empresas eran nuestros clientes y sabíamos servirles, y empezamos a desarrollar una relación muy fuerte con uno de esos clientes, una empresa muy grande, que pues empezamos a leerles el pensamiento, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que nos volvimos no solamente indispensables para ellos, sino que nosotros a lo largo del año íbamos buscando qué les íbamos a proponer, y teníamos una reunión anual con el presidente de la empresa, el vicepresidente de manufactura, la vicepresidenta de manufactura, 2 o 3 gerentes de marca y algunos compradores, ¿no? Y nos reuníamos, y entonces nosotros les presentábamos los productos que ellos iban a sacar en sus diferentes campañas, y cerrábamos, no sé, más o menos unos 20 proyectos, una cosa así, cada reunión. Así, era una relación muy, muy buena, era una relación extraordinaria, la verdad, fluía padrísimo. Nosotros trabajábamos 360 días del año, 24 horas diarias, y además teníamos empresas alrededor que nos apoyaban cuando venían las cosas, y todo eso iba muy bien hasta que Satanás entró en el presidente de la empresa. Así como Satanás entró en Judas, dice en Lucas 22:3,
Sí, que en un momento Satanás, el Judas le abre la puerta a Satanás. Satanás entra y Judas entrega a Dios hecho hombre. O sea, para que veas lo que hace Satanás cuando se le deja entrar. Claro, yo no sabía nada. Nosotros no teníamos a Cristo, yo era enemigo de Cristo. No sabíamos nada de nada. Mi esposa no tanto, pero yo sí, abierto. Y olvídate de congregar. No éramos nada. Punto. Yo estaba metido ahí en la nueva era y el budismo y una bola de mafufadas. Y creo que iba a saber que Satanás entraba en las personas. Pues dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban el Iscariote. Y ya saben lo que hizo Judas, ¿verdad? Bueno, pues así como Satanás entró en Judas, entró en el presidente de esa empresa en una reunión. Cuando Satanás entra en una persona o toma el control de las acciones de una persona, lo único que hace es robar, matar y destruir, porque esa es su naturaleza. Y ese día las cosas cambiaron drásticamente para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que le encanta hacer al diablo. El diablo es malo, es tremendamente malo. ¿Y sabe qué? Tiene permiso para hacerlo. En Génesis 3:15 dice claramente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Satanás es enemigo del hombre. Y sigue siéndolo, amados. Sigue siéndolo. Eso no va a parar hasta que Cristo venga por segunda vez. Es cuando va a ser echado al infierno, al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20. ¿Sí? Mientras eso no suceda, sigue siéndolo. Y hace las cosas a su criterio, a menos de que tenga una restricción. Yo no sabía que estaba escrito, ¿verdad? Pero es como toda persona que circula. Imagínate que un caníbal, ¿sabes lo que es un caníbal? ¿Qué es un caníbal? ¿Son los que comen personas? ¿Sí? Imagínate que un caníbal llega a México y se despacha a alguien, un banquetazo. ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que le pase al caníbal? Ay, pobrecito, déjenlo, es un caníbal. Tráiganle otros 3 pelados para que se los eche. ¿Qué crees que le pase al caníbal? Pues a la cárcel. ¿Por qué? Porque está en esta tierra y aquí hay una constitución. ¿Sí, cierto o no? Bueno, pues en el planeta Tierra hay una constitución. Y esta es la constitución. Y no es, o sea, la obligación de Dios es darla a conocer. Ahí está. La obligación de cada persona que pise el planeta Tierra es conocerla. Y yo la ignoré. Es más, yo ni podía leer la Biblia. A mí se me movía la Biblia. Yo le hacía así. Y así como ves cómo se mueve un celular. Bueno, no sé si lo van a ver, pero así le haces, ¿verdad? Así se me movía la Biblia aquí. Y si le ponía así se hacía. Yo sí tuve mi primera Biblia virtual. Nunca la pude leer. Y si le ponía el dedo se me movía aquí arriba. Es cierto, nunca pude leer la Biblia. Pues no sabía lo que estaba ahí. No sabía lo que decía. Pero el no saberlo no te exime. No te libra de sus consecuencias. Porque las cosas en este universo en el que estamos funcionan como aquí dice, no como nosotros pensamos o queremos. Este libro, este precioso libro, primero que nada es un manual de instrucción, pero también, y bueno, es un cofre de tesoros, ¿verdad? Aquí hay preciosas y magníficas promesas que cuando tenemos a Cristo y las sabemos heredar por fe, son sí y amén, ¿verdad? Pero también este es el reglamento. Esto también es un reglamento. Entonces, y esas son las cosas que no queremos considerar. Esas son las cosas que nos cuesta mucho trabajo considerar. Entonces, fíjate cómo es la Biblia. Lo primero que dice en el capítulo 1 es el gran centro de abastecimiento con el que Dios proveyó al ser humano. En el capítulo 2
la grandeza que Dios hizo en el ser humano, porque el ser humano es grandioso, es extraordinario. O sea, el ser humano inventó todas las cosas para que esto. Yo si ahorita quiero buscar a Juan Chang Kane allá en Pekín, le pongo Juan Chang Kane y en este momento lo estoy despertando a lo mejor y estoy hablando con él. ¿Cómo es? Sepa la bola. ¿Quién lo hizo? El diablo. ¿Lo hizo los ángeles? ¿Quién lo hizo? Seres humanos. Por eso dice David en el Salmo 8: cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menos que un Dios, dice. Es grandiosa la creación del ser humano. Pero el capítulo 3 habla de la extraordinaria desgracia que sucedió cuando ese grandioso ser humano ejerció su libertad. Y es una catástrofe, por eso le llamamos la caída. Pero a veces es más familiar que consciente lo que hacemos con esa descripción. Y no entendemos que el ser humano es una raza caída que necesita medidas drásticas para no perderse por siempre y para siempre, como sucede con muchos. Entonces Dios tiene que poner una restricción, y una restricción fuerte. Génesis 3:17, una vez que el hombre y la mujer deciden comer, sí, revelándose abiertamente a Dios, deciden comer del árbol que el Dios les dijo que no comerían de ahí. Pues entonces, ¿verdad? En ese momento vienen las consecuencias. Y en el versículo 17 le dice Dios al hombre lo siguiente, ¿sí? Al hombre le dijo, ¿qué le dijo? Por cuanto le hiciste caso a tu esposa. A ver, léalo conmigo, écheselo otra vez. Por cuanto le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Pero vamos a pararnos ahí y vamos a ver ese maldito, ¿sí? Porque así nos pasa. Leemos la Biblia, cosas impresionantes, y nos seguimos. Maldito, pues sepa la bola, ¿qué querrá decir? No, sí deberías de saber qué es eso. Porque está perfectamente definido en la Biblia lo que es la maldición. Es un terrible error pasar por alto este versículo, porque yo lo ignoré y a mí me pasó. Y yo ministro personas, y ministro muchas personas en el área financiera, y sé por qué las personas no funcionan, porque están dentro de esto. Y tú necesitas saber lo que es la maldición. Tú vas a decidir, pero yo estoy aquí para enseñarte. Porque si el pueblo de Dios no tiene recursos, el pueblo de Dios no se puede mover. No podemos invadir la tierra si no tenemos recursos. Pero no tenemos recursos por ignorar estas cosas. ¿Qué es la maldición? La maldición es un permiso limitado que Dios le da a Satanás para que él pueda robar, matar o destruir en las finanzas, en la salud, en todos los aspectos de la vida de las personas que se encuentran bajo este decreto o sin protección. O sea, sin una orden de restricción que pueda detener y mantener lejos al destructor. Una maldición se puede comparar con un largo y maligno brazo que se recarga sobre usted como una tenebrosa y opresiva fuerza que inhibe la total expresión de su personalidad o el uso de todos los recursos que usted tiene. La persona que está bajo una maldición siente que dentro de ella hay potencialidades que jamás llega a desarrollar por completo. Todo mundo se las ve, todo mundo habla de ellas, pero esa persona no puede desarrollarlos. La persona que está bajo maldición siempre espera más de lo que puede lograr. O puede ser que ese brazo largo y maligno continuamente lo haga tropezar
Particularmente estamos hablando del área financiera, en el área financiera. Por alguna misteriosa razón, los momentos en que tropieza son aquellos en los que estaba a punto de alcanzar una meta a largo tiempo acariciada, pero la meta se le escapa de las manos, como del plato a la boca se cae la sopa, así se le van las oportunidades, y así se le va el trofeo cuando quiere cobrarlo. Es algo misterioso, es algo que no tiene aparentemente ninguna explicación, es algo ilógico y sobrenatural. Es como si una fuerza invisible estuviera obrando y que no se sujeta a nada, que no es predecible y no se sabe cuándo va a llegar y cuándo se va a ir. Hay un tiempo en el que todo va muy bien, como me pasaba a mí, pero llega el tiempo en el que todo está muy mal. Yo quiero que observemos, nada más rápido, ¿qué es lo que hace el diablo cuando tiene un permiso un permiso restringido de parte de Dios sobre una persona? ¿Y sabes que para eso se escribió el libro de Job? Para eso. Todos los amigos pensaban que Job estaba bajo maldición. No, Job era un siervo de Dios y Dios lo tiene que utilizar, porque no había Biblia en ese entonces. No había, la Torá vendría 800 o 900 años después. Job es unas cuantas generaciones después del diluvio. Todavía había dinosaurios en la época de Job. Entonces van a pasar unos 800 o 900 años para que la gente tenga escrito esto, ¿sí? Esto en la Torá. Entonces necesita el relato de una persona confiable donde se vea lo que hace el diablo cuando tiene un permiso restringido. Y eso hace. Dios le da un permiso restringido a Satanás para que robe, mate y destruya en la vida de Job. Job 1:12 dice: muy bien, le contestó el Señor, ahí le da el permiso, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Dios y no pasó nada, ¿verdad? ¿No pasó nada? Oh, claro que pasó. En el versículo 13 dice: llegó el día en que los hijos sí, fíjate, era un siervo de Dios, un hombre de Dios, pero Dios le da un permiso restringido a Satanás para que robe, mate y destruya en la vida de Job, sin tocar la vida de Job. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban. Era riquísimo este hombre, ¿verdad? Por ahí cerca nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas y los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar. Quiero que entiendas una cosa: el diablo no es un ser humano. El diablo es malo con M de mula. Es horrible. O sea, quiero que lo veas, porque tú te pones a jugar con el diablo. Diablillo, le dices, está haciendo travesuras del diablillo. ¿Qué diablillo ni qué? Es un desgraciado, es un asesino, es un criminal, es implacable. Hoy te acaricia y mañana con esas mismas manos, con las garras, te hace surcos. Ese es el demonio. Y aquí lo estás viendo. No hay terminado de hablar ese mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Unos 800 o 900 años después, más o menos,
Sí, Dios le revela a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en Deuteronomio, también en Levítico está. En Levítico creo que es 26 por ahí así, ahí está también descrito. Pero en Deuteronomio está muy claro, Deuteronomio 28 está muy claro cómo exactamente eso que acabamos de hablar que sucede con Job, sucede en la economía de las personas que se burlan de Dios y no atienden como yo lo hacía, como yo vivía, no atendía su instrucción. Deuteronomio 28:20, por ejemplo, te voy a leer unos poquitos. Dice: el Señor enviará contra ti confusión y fracaso. ¿En qué? ¿Sí están ahí o no? Ok, vamos a ponerlo. Deuteronomio 28:20, por favor. Sí, quiero que lo vean. Porque luego dice: ¿y por qué no me bendices, Dios? Pues ¿por qué no me haces caso, mijo? Pues sí. Bueno, si no se los voy leyendo. Sí, mira cómo dice: el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de tus manos? Pues tu trabajo, a eso a lo que te dedicas todo el día, eso, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Dice en el verso 24: sobre tu cabeza el cielo será como de bronce, bajo tus pies la tierra será como de hierro. En lugar de lluvia el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Dice en el verso 29: en pleno día andarás a tiendas como ciego en la oscuridad. Y dice así, es Dios, es Dios. Y quiero que me entiendas, Dios no hace estas cosas, Dios es bueno, siempre es bueno. ¿Quién las hace? ¿Están aquí? Si Dios no las hace, ¿quién las hace? Satanás. ¿Por qué? Porque tiene permiso para hacerlo. No hay una restricción para que lo haga. Él lo hace. Y dice: fracasarás en todo lo que hagas, día tras día serás oprimido, te robarán y no hay nadie que te socorra. Ante tus propios bueyes, dice el 31, degollarán a tu buey y tú probarás y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Llegó el presidente Trump a los Estados Unidos y todo el mundo dice: ¡ay, llegó el diablo a los Estados Unidos! No llegó el diablo. Llegó el presidente Trump a defender su país. Pero los mexicanos son guadalupanos. ¿Quién los va a defender? ¿Están aquí o no? ¿Quién los va a defender? Pues nadie. Pero tú sí tienes quien te defienda si lo dejas que te defienda. Eso es lo que es importante entender. Claro que sí. Y eso que dice Deuteronomio nos pasó a nosotros. De repente tuvimos la reunión anual 1993. Teníamos nuestra reunión anual. Tuvimos una reunión exitosísima. Cerramos varios proyectos y cerramos un superproyecto. Era un proyecto en el que íbamos a desarrollar una línea para máscaras muy especial. Era un proyecto de 5 millones de pesos. Te estoy hablando de hace 31 años, 32 años, por ahí así. No, 31 años. ¿Sí? Era un proyectote. Nos iban a dar el 30% de anticipo, íbamos a desarrollarlo, ya lo vimos todo el asunto, ¿no? Una junta de esas extraordinarias. Nos íbamos a reunir en un restaurante muy bueno que hay en la Ciudad de México que se llama la Antigua Hacienda de Tlalpan. Para cerrar, ahí nos iban a llevar el contrato, los cheques, todo el asunto, ¿no? Entonces llegamos mi papá y yo, y llegó el vicepresidente de manufactura, pero no llegó el presidente de la empresa. Y entonces de repente, pues no había estas cosas, ¿no? De repente vienen a la mesa, fulano de tal, sí, lo llama por teléfono. Va al teléfono, descuelga el teléfono, regresa, se sienta y saca el folder, ¿no? Era un folder que traía el contrato y traía un cheque por 1,5 millones de pesos con el que íbamos a empezar nada más ese proyecto, más lo que teníamos, ¿no? Y dice: bueno, aquí está el contrato, aquí está el cheque. Me acaba de hablar el presidente de la empresa para decirme que no puede acudir a la cita, pero todo eso nada más tiene una pequeña condición.
a tal empresa no le pueden entregar absolutamente nada a partir de hoy. No, pues sí, tenían un lanzamiento de un montón de campañas, ¿no? O sea, él a propósito, ¿no?, quiso usarnos para destruir a una competencia. Obviamente pues no podían, es mejor el buen hombre que las muchas riquezas. No sabíamos de la Biblia, pero ya entendí luego después. Y la buena reputación que el oro y la plata. Pues no quisimos, no accedimos. No, pero también se nos hacía increíble, ¿no? Y dice, bueno, pues si no aceptan, pues entonces no hacemos el proyecto. Y agarró, se llevó el contrato y se llevó el cheque y se llevó el asunto, ¿no? El tema con la maldición, ¿no?, es que opera en el momento en el que el diablo lo dispone, en la proporción que el diablo diseña. Isaías 54:16 lo dice claramente, ¿sí? Vamos a poner, a ver si lo podemos poner ahí. Mira, quiero que lo leas, ¿sí? Isaías 54 viene después de Isaías 53, ¿eh? ¿Ok? ¿Crees en Isaías 53? Bueno, también cree en Isaías 54. Mira lo que dice ahí. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas. ¿Para qué? Para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. ¿De quién está hablando? De Satanás, del demonio, ¿sí? Del demonio está hablando. Y él empezó a construir armas para destruirnos, porque ahí no paró. No paraba. De la noche a la mañana. O sea, obviamente tratamos de tener una cita. Tuvimos una cita con el presidente de la empresa. Y en esa cita no solamente perdimos el contrato, sino que agarró y dijo, bueno, pues si ustedes no acceden, entonces les voy a quitar todo, absolutamente todo lo que ustedes nos hacen. A partir de mañana no me puede, o sea, perdimos todos los pedidos que teníamos y perdimos todos los proyectos que vendíamos y perdimos al cliente. ¿Y por qué? Porque Satanás estaba trabajando. Y te estoy hablando después de una relación de muchísimos años, donde teníamos una relación de amistad, de colaboración, de trabajo. Y eso pues imagínate, le vendíamos el 60% de nuestro trabajo era para esa empresa. Sobre todo, no puedes creer que eso pueda suceder. Pues tiene que entrar en razón, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Es que, bueno, te he enojado, no sé qué le pasa. No, el diablo se le había metido al cuate y se le metió hasta el final. Nunca pudimos recuperar ese cliente. Nos costó 9 meses caer, o sea, aceptar. Porque es que yo sé que a lo mejor algunos sentados aquí dicen, este cuate está aventando un choro medio rollero. No, así tal cual sucedió. Así, porque así hace el diablo. Así se mete el diablo. El diablo te impide que funciones si no tiene una orden de restricción. 9 meses después empezamos a construir el plan de viraje. Después de trabajar 360 días del año, 24 horas diarias, nos pasamos a trabajar 4 días, de lunes a jueves. Solamente. Tuvimos que correr a la mitad del personal. ¿Sabes lo que es eso? Cuando tú has desarrollado a tus especialistas de esto, del otro, tener que decir, ¿sabes qué? Pues te vas a tener que buscar otro trabajo porque ya no podemos tenerte. O sea, imagínate, era el trabajo de toda mi vida. Yo había desarrollado a esas personas, yo los había enseñado. Y un año después, a mediados de 1994, la cosa siguió complicada. Porque los bancos dejaron de prestar dinero. Y entonces nuestros proveedores nos dijeron, ya no te puedo financiar. Nosotros vendíamos a 30 y 60 días. Y de repente los bancos me dicen, ya no te puedo financiar la materia prima, entonces tienes que pagarme a la semana. Entonces imagínate, o sea, veníamos tratando de ajustar el declive. Y luego de repente nos meten una carga para financiar nosotros la materia prima durante 30 o 60 días, además de que financiábamos toda la manufactura, ¿verdad? Entonces de repente eso nos metió en una situación
de falta de flujo de efectivo tremenda. O sea, ya no solamente estábamos de luto por la pérdida del cliente, sino estábamos en estado de alarma, de alerta, de alarma literalmente, porque teníamos un problema de flujo de efectivo, y el flujo de efectivo es la sangre de la empresa. Una empresa puede tener su balance positivo, y si no tiene flujo de efectivo se muere, punto, porque no puede operar. Unos meses antes de esto, a principios de 1994, habíamos empezado a reunirnos con Eduardo y Leti Flores, directores de Amistad Cristiana de Cuernavaca. Y ellos empezaron a discipularme, empezaron a discipularnos, empezaron a enseñarnos, ¿no? Y gracias a Dios, porque yo tenía varios temas con Cristo, pero gracias a Dios en su misericordia, un día Jesucristo me encaró, ¿no? Y pude rendirme a Él, ¿no? Y el 28 de agosto de 1994 yo recibí a Cristo como mi Salvador. Sí, mi esposa ya lo había recibido antes, pero yo pude recibirlo. Pero ¿sabes qué? El enemigo no paró. El enemigo siguió destruyendo. Y a las 2-3 semanas de haber recibido a Cristo como mi Salvador, el 14 de septiembre de 1994, entro a la oficina de mi papá y me dice mi papá, estaba llorando. En la vida lo había visto llorar, ¿no? Dije, ¿qué te pasa, papá? Me dice, si no me traes una solución para el lunes, cerramos. Dije, ¿por qué? Porque no tenemos flujo de efectivo. Sí, nos deben, pero nos deben. Y todo el país está en crisis. Todavía no empezaba la crisis, bueno, y ya estaba en crisis toda la parte de manufactura, porque los bancos dejaron de prestar, ¿no? O sea, dejaron de dar créditos, dejaron de respetar sus créditos, porque ellos sabían que venía la devaluación. Y entonces me dice, si no me traes una solución para el lunes, vamos a cerrar. Y entonces agarré y dije, bueno, pues vamos a ver. Me fui, yo ya era cristiano, y empecé a dejar que el Espíritu Santo me ayudara. Me acuerdo que no terminé, o sea, estuve jueves, viernes, sábado trabajando. No terminé, pero tenía toda la información. Y entonces el domingo, ya imagínate, recién nacido de nuevo y todo, pues me fui a la congregación. Dije, ¿sabes qué? Vamos a la congregación, el Espíritu Santo me va a enseñar, me va a decir. Y ya, así fue. El lunes llegué a la empresa, le dije, Espíritu Santo, pues ayúdanos. Y así hice una reingeniería, la primera reingeniería que hice en mi vida, guiado por el Espíritu Santo. Hice una reingeniería a todo dar. Vamos a vender esta parte, vamos a vender esta parte, vamos a quitar a estos clientes, vamos a quitar estos, vamos a dejar estos, tarará. Y dejamos una empresa así, ¿no? Pero armando la reingeniería, pues llegué a la conclusión de que ya no cabíamos mi papá y yo. Entonces agarré y le dije, nada más que hay un problema, jefe. El problema es que ya no cabemos tú y yo. O te quedas tú o me quedo yo. Le dije, yo te propongo que me quedo, manejo la empresa. Mira, si me quedo y hacemos esto, y con esto que estamos haciendo vamos a tener una recuperación, y en tal momento tú empiezas a recibir profits, o sea, ganancias, ¿no? Y ya con eso vives. Me dice, no, hijo, me quedo yo. Y ese día me quedé sin trabajo. A las cuantas, es real, no estoy diciendo, ahí está, aquí está mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la maldición entra, o sea, la gente viene a las congregaciones y les enseñamos del diezmo y todo, y dice, ay, ya me están cobrando el diezmo. ¿Sabes qué me dijo el Señor? No, mijo, tú enseñas sobre el diezmo lo cobra el demonio. El cobrador es el diablo. Nosotros somos los instructores. La Constitución está escrita, pero el que ejecuta la cobranza es Satanás y sus demonios. Y es lo que el pueblo de Dios no entiende. Y él, no sé, tú te podrás postrar y llorar y decirle al Señor, ¿y por qué, Señor? No sé qué, y ayúdame, no sé qué. Cuando el diablo tiene todo el permiso y está escrito, amados. Yo me acuerdo que cuando pasó eso fui con Eduardo Flores, le dije, oye, ¿tú crees que Dios me puede ayudar en esta crisis? Me dice, pues si haces las cosas como Dios dice, sí. Si no, no.
Y me dice, a ver, siéntate, vamos a leer la Biblia. A ver si se puede poner ahí Deuteronomio, no, Malaquías 3:8, por favor, ¿sí? Y con esto terminamos. Mira lo que dice ahí, ¿sí? Yo sé que todo el mundo cuando lo lee dice, ay, ya me están quitando mi dinero. No, ya te lo quitaron, hijo. Ya te lo quitaron. Precisamente por eso, por no creerle a Dios, por pensar que te están tomando el pelo. Ya te lo tomaron. Te estamos tratando de ayudar a que te lo dejen de tomar, como me sucedió a mí. Agarra y empezamos a leer. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿En qué? Échele, ábrale. ¿En qué? En los diezmos. Y agarra y me pregunta, ¿te atreverías a robarle a Dios? ¿Cómo crees? Le dije. Pues no has estado robando, me dijo. No has estado robando. Aquí dice. No es que yo te diga, es que aquí dice. Y ese es el pueblo de Dios, llenos de argumentos y llenos de argumentos. Cuando el que tiene argumentos es el demonio, Dios tiene palabra, Dios tiene verdad. Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Esta es la verdad. Aunque no te guste, por eso te dije, ora primero, porque no te va a gustar. Pero yo te estoy dando mi testimonio, porque yo lo viví, mi esposa lo vivió. Nos quedamos sin nada. Pero teníamos a Dios. Y teníamos la palabra. Y aprendí cómo salir de ahí. Y dice en el verso 9: ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, porque es a mí a quien han robado. Cuando tú te clavas el diezmo, ¿por qué? Porque tienes un patrón, hay un dueño de la tierra. ¿Quién te da el oxígeno? Tú, ¿verdad? Tú. No, yo. Pues ya sin el oxígeno ya no vivirías, mijito, mijita. Ah, no, ese me lo debe de. ¿Sí? ¿Te lo deben? Ajá, sí. También el diablo debe de cobrar lo que no pagas. ¿Me entienden? Pero vivimos, nos engañamos y luego nos hacemos, sí, bien, gallo, sí, no te tomaron el pelo. No vives con el pelo tomado. Vives con tu bendición robada. ¿Por qué no le crees a Dios? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, así es. Es que no sé, es que Cristo fue hecho maldición, sí. ¿Por qué no le revisas el libro de Hechos? En el capítulo 1, Cristo asciende, empieza la iglesia. Capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Capítulo 3 y 4, los primeros encuentros de la iglesia con el Espíritu Santo. Y capítulo 5, Ananías y Zafira. Yo le decía al Señor, ¿qué hace ahí? Pues ¿cómo que qué hace ahí? ¿Qué no sabes cómo es mi pueblo? ¿Que me quieren tomar el pelo y tratarme como tonto? Así dice Malaquías. Oye, si soy padre, ¿dónde está el honor que me mereces? Que yo merezco. Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que me debes? ¿Pero en qué te hemos deshonrado? Pues en que tienes esto, bueno, lo que ponen por acá, o no sé dónde lo pongan, como algo despreciable. Entonces, Dios es bueno, Dios no nos va a hacer nada. Él dio un decreto desde Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Y el destructor hace las cosas como él quiera, en su maldita y malvada personalidad. Así actúa. Y no se tienta el corazón con nadie, porque no es Dios, ni es siervo de Dios, es un rebelde a Dios. Simplemente Dios lo dejó porque nosotros lo metimos. Nosotros lo metimos, no lo metió Dios. Al diablo no lo metió Dios, lo metieron Adán y Eva, y lo metemos cada uno de nosotros cuando renegamos de la verdad de Dios y actuamos de otra manera. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, porque es a mí a quien han robado. Entonces da el remedio. Aquí está el remedio. Aquí está el remedio, amado. ¿Sí? No hay otro. Como dice verso 10: traigan
íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Completo, ¿sí? O sea, ser casi siempre fiel con el diezmo es ser íntegro. A ver, pregúntale a tu esposa, ¿sí? Cuando tu esposa te pregunte, viejo, ¿me eres fiel? ¿Qué pasaría si tú le dijeras, casi siempre, mi vieja? ¿Cómo te iría? Te divorcian, mano. Porque ahí te pueden divorciar por eso, ¿sí o no? Y así piensa la gente, que a Dios le toman el pelo. Bueno, pues hoy no, Señor, pero tú entiendes, ¿va? Tú eres bueno. Sí, Él es bueno, pero el diablo no. Y el que lo obra es el diablo, no Dios. Ya dejó, Él es bueno y nos dejó su palabra para que sepamos cómo funcionar. Y no nada más para que no nos afecten. Mira, vas a ver qué padre está aquí. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Que dice, y así habrá. La mayoría de las personas con las que leo este versículo ni entienden lo que dice. Así habrá alimento en la casa de quién. Lee lo que dice ahí. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Quién dice? En la casa del Señor. En la casa del Señor. ¿Qué está diciendo? Tú ocúpate de mi casa y yo me ocupo de la tuya, chiquito. Porque si tú te ocupas de la tuya, va a venir el ladrón y te la va a robar. Tú ocúpate de mi casa. Que hay alimento en mi casa, ¿sí? Dice, y mira lo que dice, pruébame en esto. Es el único versículo de la Biblia en la que Dios te invita a probarlo. Y verán si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y luego dice, o sea, tú haces un trato con Dios. Tú agarras y fielmente, amados, fielmente. Sí, esa decisión la tomamos nosotros cuando leímos ese versículo, la tomamos. Y las cosas empezaron a cambiar. Tardó, hubo guerra, pero empezaron a cambiar. Sí. ¿Por qué? Porque esta instrucción también tiene una bendición. Abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice en el verso 11, exterminaré a la langosta para que no arruine tus cultivos y las vidas en tus campos no pierdan su fruto. ¿Quién es esa langosta? Pues Satanás. ¿Qué va a hacer? Dice que cuando tú traes tu diezmo y lo pones, en ese momento Dios le pone una orden de restricción al diablo. Dice, no te puedes acercar. No, pero es que ve todo lo como lo has bendecido. ¿No te acuerdas de Job? Pues claro que me acuerdo de Job. Sácate de aquí y no te puedes acercar. Tenemos que tomar decisiones, amados. Y las decisiones se toman en el corazón. No los tengo aquí perdiendo su tiempo. Sé que he tomado tiempo de más, pero sé la guerra que tienen los cristianos mexicanos para hacer caso a esto. Y por eso no funciona su economía. Y por eso tienen envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Sí, porque ellos trabajan para el diablo hasta que el diablo les cobra. Ve a todos los cárteles ahorita como andan corriendo para todos lados. Sí, ellos confían en el diablo. Sí, hasta que el diablo dice, ¿sabes qué? Ya te aguanté demasiado. De unas ganas de darte una arrastrada. Y vámonos, les da una arrastrada espantosa. Eso es tener como jefe al diablo. Cada quien escoja. Yo prefiero tener como jefe a Jesucristo. Y tomamos la decisión, mi esposa y yo. ¿Cómo ves? Pues imagínate, ¿no? Ya nomás tenía un par de meses para entregar todo. A los 2 días cuando tomamos la decisión, de repente viene mi jefe. Me dice, ¿qué vas a hacer, hijo? Le dije, pues no sé, papá, pero el Señor me va a ayudar. Ahora ya le lavaron el coco. O sea, lo único que me faltaba, la fábrica en crisis, y ya me le tomaron el pelo, menso. Ya le lavaron el cerebro. No, pues mi papá estaba en doble crisis. Su hijo ya lo habían fidelizado estos fanáticos cristianos, ¿no? Pero sí fue. Me dice, bueno, pues si vamos a vender el taller de moldes,
Pues ¿por qué no te quedas con él? Negocias con los acreedores y trata de echarlo a andar. Pues total, no creo que le vaya a ir peor. Así fue, mucho estímulo, ¿no? Le dije, ora, ya oré y le dije, Señor, ¿es esto? Me dijo, órale. El 1 de diciembre de 1994 empezamos ese negocio con una deuda de ¿cómo era? $60,000. Y todavía me dijo, y me haces un juego de moldes de stick oval, un juego que ahorita vale como 2-3 millones de pesos más o menos, ¿no? ¿Sí? Y entonces arrancamos el 1 de diciembre de 1994 con esa deuda, esa carga negativa. A los 15 días, 19 de diciembre de 1994, viene la devaluación. Y mi deuda de $60,000 pasó de $180,000 a $600,000 en unos cuantos meses. Y empezaron los sudis, vinieron los ataques también. Pero ahora yo tenía quien tuviera raya al diablo. Y yo teníamos una promesa, ¿sí? De que él iba a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobrara y abunde. El abuelo de mi esposa tuvo que cerrar su empresa. Él era dueño de una parte de suelas y tacones Excelite. Algunos se han de acordar de esa empresa muy renombrada, muy famosa, suelas y tacones para los zapatos. Ahora ya no saben ni de qué estamos hablando, porque caminamos todos en el hule, ¿no? Pero antes no, era así, caminábamos en cuero. O sea, cuero abajo en el piso. No voy a pensar que ¿para qué quieres zapatos? No, en cuero, sí, y hule, ¿no? Y eran suelas y tacones, y los hacían en esa fábrica. Y en esa crisis el abuelo de mi esposa habían tenido que cerrar la empresa porque no aguantó. Y me acuerdo que íbamos nosotros porque le queríamos compartir de Cristo y se burlaba de nosotros, ¿eh? Me dice, ¿y cómo va tu empresa, Luis Enrique? Le digo, pues prosperando, señor Isaac, no sé qué. Me dice, no te creo, me estás tomando el pelo. Pero era verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba bendiciendo. Amado, amada, esto no es una tomada de pelo. Este es un lugar donde se habla la verdad. Y lo único que te va a hacer libre es la verdad. Lo único que te va a sacar de las trampas del cazador y de sus mortíferas plagas, de esas armas que el herrero forja, ¿sí? Especialitas para ti, para robarte, matarte y destruirte. El único que te va a proteger de eso es el Señor, cuando le ponga una orden de restricción al diablo, porque tú llegas con tu diezmo sin falta y empiezas a participar en tu economía. Nosotros una sola vez tomé prestado el diezmo porque ya no pude ir al banco, y entonces cogí el diezmo y para acabar de pagarles a mis trabajadores, y no llevé el diezmo el domingo. Y en la semana estaba leyendo Levítico y habla ahí de cómo restituir lo que te clavas del Señor. Y dice que si tú has consagrado algo al Señor y lo quieres restituir, tienes que pagarle la quinta parte adicional. Y dice, así es que sí, te lo voy a aceptar el próximo domingo, pero con el 20% más. Y luego seguí leyendo y leí Proverbios 6. Y dice, no se castiga al ladrón que roba si tiene hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 veces lo robado. Y me dijo, y la próxima son 7 veces, para que aprendas. Si no es juego, amados. Dios nos ama y quiere bendecirnos, pero tenemos que tomar decisiones. ¿Quién quiere tomar decisiones a este respecto? Si tú lo haces, pues toma decisiones para seguirle. El que quiere estar firme, tenga cuidado de no caer, dice. Mire que no caiga. Y si no, toma decisiones. De veras, o sea, no sé cómo más explicártelo. La Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Como Dios dispuso las cosas, así son, así funcionan. Y el deseo de Dios no es que sientas envidia de los arrogantes, sino al contrario, como dice, creo que es el Salmo 67, Dios nos tenga compasión y nos bendiga.
para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre las naciones su salvación. Cuando el cristiano es bendecido, la gente dice: oye, permítenos ir contigo. Te jalan del manto y te dicen: permítenos ir contigo. Hemos oído que el Señor está contigo. Él quiere un pueblo bendecido, no un pueblo que estemos ahí sintiendo envidia por los arrogantes. Así que si tú quieres tomar decisiones en esto, ponte de pie, por favor, ¿sí? Delante de tu Señor y dile: Señor, aquí estoy. Y tú dices: ¿y qué hago con todo lo que le debo? Eso platícalo con Él, no conmigo. Yo no soy el Señor y no soy el cobrador. Tampoco platiques con el diablo, porque te va a tomar el pelo. No sabe más que tomar el pelo, ¿sí? Platícalo con Él. Alguna vez alguien me habló sobre eso y le dije: empieza, dice el Señor que empieces. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y otro día otra persona me habló y le dije así, porque así me dijo el Espíritu Santo: dile que todo lo que le ha robado al Señor, cada semana aparte el 10% y le vaya pagando todo lo que dé. Nunca más me volvió a hablar, ¿sí? Pero no importa, es real. Él es el Señor. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, dándote gracias por tu palabra y tu verdad. Recibe, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Perdóname, Señor, si has estado omitiendo esto. Dile: perdóname, Señor. Yo quiero pedirte perdón, primero que nada, por pasar por alto tu verdad, tu palabra. Perdóname. Y también te pido tu ayuda, porque solamente tú me puedes ayudar en esta situación. A partir de este momento yo tomo la determinación de serte fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Yo decido que a partir de este momento, ¿sí?, todo lo que reciba de ganancia en mis manos, de sueldos, todo lo que tú pongas en mis manos, la 10ª parte apartaré para ti. Y todo lo que tú me vayas dirigiendo y me vayas instruyendo, enséñame, Señor, a sembrar. Enséñame a sembrar con abundancia, para también cosechar con abundancia. Espíritu Santo, yo te pido por aquellos que están todavía luchando, porque la raíz de incredulidad que ha sido puesto en su corazón, la raíz de avaricia que ha puesto en su corazón, ha sido muy fuerte. Yo te pido que metas tu mano, Señor, y desarraigues toda raíz que está impidiendo que tu pueblo sea libre, y que empiecen a permitir al Padre Celestial derramar su bendición sobre ellos hasta que sobre y abunde. Libera a tu pueblo, Señor. Libera a tu pueblo. Prospera a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias porque sé que este mensaje lo estás mandando a cada persona de esta congregación para decirle: quiero traer sobre ti un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad. Quiero enseñarte a ser fiel conmigo para no tener que detenerme cuando haya decidido bendecirte, abriéndote las ventanas del cielo y derramando sobre ti bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.